Escucha el grito desde tu corazón, transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en Caricuao, Macarao, al sureste de la ciudad de Caracas, para nuestras personas que nos están escuchando por Radio Macarao y por los que nos están viendo a nivel internacional por YouTube, La Voz del Pueblo de Dios. Comenzamos la segunda parte, Rosa. Sin miedo a la novedad. El Papa Francisco está llamando a la Iglesia a salir de sí misma, olvidando miedos e intereses propios, para ponerse en contacto con la vida real de las gentes y hacer presente el Evangelio allí, donde los hombres y mujeres de hoy sufren y gozan, luchan y trabajan. Con su lenguaje inconfundible y sus palabras vivas y concretas, nos está abriendo los ojos para advertirnos del riesgo de una iglesia que se asfixia en una actitud autodefensiva. Cuando la iglesia se encierra, se enferma. Prefiero 1000 veces una iglesia accidentada a una que esté enferma por encerrarse en sí misma. La consigna de Francisco es clara. La iglesia ha de salir de sí misma a la periferia, a dar testimonio del Evangelio y a encontrarse con los demás. No está pensando en planteamientos teóricos, sino en pasos muy concretos. Salgamos de nosotros mismos para encontrarnos con la pobreza. El Papa sabe lo que está diciendo. Quiere arrastrar a la iglesia actual hacia una renovación evangélica profunda. No es fácil. La novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos sentimos más seguros si tenemos todo bajo control. Si somos nosotros los que construimos, programamos y planificamos nuestra vida según nuestros esquemas, seguridades y gustos. Pero Francisco no tiene miedo a la novedad de Dios. En la fiesta de Pentecostés ha formulado a todos la Iglesia una pregunta decisiva a la que tendremos que ir respondiendo en los próximos años. ¿Estamos decididos a recorrer caminos nuevos que la novedad de Dios nos presenta o nos atrincheremos en estructuras caducas que han perdido la capacidad de respuesta? No quiero ocultar mi alegría al ver que el Papa Francisco nos llama a revivir en la Iglesia el aliento evangelizador que Jesús quiso que animara siempre a sus seguidores. El evangelista Lucas nos recuerda sus consignas: poneos en camino. No hay que esperar nada. Nos hemos de retener a Jesús dentro de nuestras parroquias. Hay que darlo a conocer en la vida. No seamos bolsas, alforjas, ni sandalias de repuesto. Hay que salir a la vida de manera sencilla y humilde, sin privilegios ni estructuras de poder. El Evangelio no se impone por la fuerza. Se contagia desde la fe en Jesús y la fuerza en el Padre. Cuando entréis en una casa, decid: paz a esta casa. Esto es lo primero. Dejad a un lado las condenas, curad a los enfermos, aliviad los sufrimientos que hay en el mundo. Decid a todos que Dios está cerca y nos quiere ver trabajando por una vida más humana. Esta es la gran noticia del reino de Dios. Amén. Bendito sea el Papa que está bien iluminado. Disculpa, Pablo, déjame tomarla porque de verdad ese discurso está muy bueno. Yo quería hacerle 2 comentarios. Uno es que una oportunidad, un pastor evangélico, él tenía su templo. Y entonces un día él nos los confesó que decidió salir del templo porque estaba cansado de las 4 paredes y se consiguió que en la parte de afuera del templo, en la calle, había mucha gente buena. Eso lo sorprendió a él, siendo un pastor evangélico que en el templo estaba esperando que llegara la gente, y decidió que tenía que salir porque la gente estaba allá afuera y la gente no pasaba quizás porque no lo invitaban a entrar. Y refiriendo un poco a el anuncio que nos hace el Papa Francisco, cuando él lo nombran Papa, él se tenía que ir a vivir al Palacio Papal,
porque el palacio papal tiene 50 y no sé cuántas habitaciones, y ahí es donde tiene que estar el papa con una corona y con no sé cuántos soldados vigilándolo, o custodiándolo, o no sé qué. Pero entonces el papa decide que controlándolo. Él decide que no se quiere ir al palacio papal porque él no necesita tantas habitaciones para dormir, si él solamente necesita una habitación. El papa eso lo dio realmente como una excusa, porque él sabía muy bien de que no debemos tener miedo a la novedad, pero él sabía que si lo llevaban al palacio papal, solamente le iba a llegar la información que estos sacerdotes y ancianos iban a querer que les llegara al Papa. Asesores. Y entonces lo iban a aislar totalmente a la realidad del mundo. Y el Papa, bien iluminado por el Espíritu Santo, decide no irse para allá, sino precisamente invitar a la iglesia a que salga de su palacio y se bajen de sus tronos a luchar, a trabajar con el pobre, a ver al necesitado y realmente a ver a Dios en el pueblo. Pablo. Fíjate, Johnny, tu comentario a mí me recuerda la experiencia de anoche. Ayer por la tarde, ¿no? Bajo un tremendo palo de agua. Bello. Allí frente al Panteón Nacional, estuvimos reunidos de todas las denominaciones religiosas de Venezuela. Allí estaba un musulmán. Me gustó mucho su discurso porque él hablaba precisamente, era sobre la paz. Venezuela, un territorio de paz, y fue como una especie de providencia. Yo creo que fue una providencia. Los judíos estaban en ese momento celebrando hoy precisamente el Yom Kippur, el Día del Perdón, y ellos están todos metidos dentro de la sinagoga. Pero sin embargo el rabino pudo sacar un video y mandó un mensaje muy bonito también en relación al shalom, como ellos le llaman a la paz. Y allí también estaba un pastor evangélico y me dio mucha alegría el nuncio, que dicho sea paso, el nuncio se llama Hugo también. Qué interesante. Y cuando yo lo vi, lo toqué así porque, bueno, ocurrió una cosa muy simpática, ¿no? Cuando yo llegué había un palo de agua y habían dos carpas, entonces la que estaba un poquito más alejada, yo pensaba que estaban los invitados, y con el palo de agua yo casi ni veía, yo estaba full de gente. Y me meto, y cuando llego allá, que ya puedo ver un poquito más, que estaba arriba del techo, estaba metido dentro de la orquesta. La orquesta de Caracas, de Dudamel. Dudamel no fue, pero fue un muchacho que me imagino que él lo está entrenando. Excelente. Esa fue otra manifestación con todas las canciones más típicas de Venezuela. Esos muchachos son extraordinarios. Esta gente tiene un don especial. Amén. Yo nunca he visto una orquesta, y eso nosotros lo hemos visto por televisión, pero hay que verlo en vivo. Cómo esos muchachos juegan con los instrumentos, bailan, le dan vueltas y no pierden el ritmo. Eso es extraordinario. Yo quedé fascinado allí. Pero lo que iba, ¿no? Como yo le decía a Johnny antes de venir al programa, el discurso del nuncio, yo lo toqué por detrás y le dije: Hugo, qué bueno que estás aquí. Bueno, alguna gente critica porque tú tienes que decirle eminencia, excelencia. Yo no sé por qué yo tengo que decirle excelencia, ese es mi hermano. No, que es el nuncio, que para aquí para allá. Todos esos esquemas los rompió Jesús, y estamos aprendiendo a través de Jesús a romper esos esquemas. Él es Hugo, nuestro hermano, que él es el representante de Francisco aquí, nuestro hermano. Amén. Y bueno, hay gente que no le gusta, que piensa que es una falta de respeto. Nosotros seguimos en la línea de Jesús, como tú lo decías muy bien, Johnny, en tu comentario. Y yo le decía a Johnny que el discurso del nuncio, el discurso o la oración del musulmán, la oración del rabino y el discurso que dio un hermano de la iglesia evangélica, un pastor, yo digo un pastor con mayúscula. Él nos decía allí que el 90% de las personas que hay en Venezuela, tú le preguntas y dice que son cristianos, por lo menos dicen. Una cosa es que demuestren con los hechos, que yo reduzco el porciento, ¿no? Pero bueno, se puede decir que más del 90% de la gente es cristiano. Pero de esos cristianos, el 1% va a las iglesias, tanto evangélicos como católicos. Pues entonces ellos decían: hay que sacar a la iglesia a las plazas, a la calle, como estábamos haciéndolo anoche, pero hay que sacarla
juntos todos, para ir rompiendo esas barreras, esos hechizos que nos han tenido separados absurdamente. Hay un solo Dios, como lo dijo Miguel, ¿no? ¿Verdad? Miguel, nuestro ministro. Y hay un solo Dios para los musulmanes, para los judíos, para los cristianos, para los católicos, para todo el mundo. Porque los otros dioses son hechos del ser humano. Hay un único Dios vivo y verdadero que nos quiere como hermanos y quiere que estemos unidos y que rompamos estas diferencias sin dejar, por tanto, las manifestaciones según la cultura y la costumbre. Nadie tiene que dejar eso. Me gustó mucho porque Miguel dijo, yo respeto a todas las manifestaciones. Lo importante es que ustedes enseñen que el amor es lo que nos une y el amor es lo que lleva a la paz. Y también lo que yo decía antes, ¿no? ¿Verdad? Eso que decía el musulmán, que es profundamente bíblico, ¿no? La paz es fruto de la justicia, pero la paz también tiene que nacer de un corazón lleno de perdón y de misericordia y de compasión. Una persona llena de odio, de resentimiento, de desprecio al pobre, al necesitado o a cualquier otra persona, al negro, al blanco, esa persona no puede tener paz. Estoy hablando de la paz verdadera, de la paz de Dios, no de la paz del mundo, o como decía Guido Zuleta, de la paz de los sepulcros, la pax romana, que es la paz de los sepulcros, ¿no? Que es la paz de la muerte, ¿no? Estamos hablando de una paz verdadera y sincera, solamente un corazón generoso, compasivo, que no tenga resentimiento, allí puede haber la paz. Y la unión de esos corazones logra la paz de una familia, logra la paz de una iglesia, logra la paz de un pueblo, de una nación y del mundo entero. Por lo tanto, la paz no es una cosa que se decreta, la paz no es una cosa que se fabrica, la paz es una cosa que se cultiva en lo más profundo del corazón del ser humano para que juntos, en paz, podamos construir un mundo de paz. Una pregunta que te quiero hacer, Pablo, disculpa Rosa, es que me hables un poquito de ni el musulmán, ni el rabino judío, ni el nuncio apostólico, ni el evangélico se reunieron antes de esa asamblea. Pero quisiera que me hablaras de la similitud del Espíritu Santo, de un solo Dios que se derramó en las 4 religiones y los 4 fueron a hablar de lo mismo sin ponerse de acuerdo. Quiero que me expliques algo sobre eso. Bueno, yo creo que como eso salió, allí estaban todos los canales de televisión. Eso está grabado. Y yo sugiero a nuestro canal de televisión TV Caricuao que recogiéramos esos discursos para que no sea palabras, sino son hechos. Allí no había ninguna diferencia entre el musulmán y el judío. Todos tenían la misma sintonía, todos estaban en la misma manera, como si se hubieran puesto de acuerdo, pero ninguno se puso de acuerdo. Incluso el nuncio terminó con esta oración tan linda que yo quisiera que termináramos antes del programa de hoy, para clausurar esto de la oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Amén. Es preciosa, ¿no? Sí. Y allí, bueno, se repartió esta estampita que yo tengo aquí en mis manos, con la oración de San Francisco. Ahí estaba también el nuevo rector de la Universidad Santa Rosa de Lima, donde yo estudié teología. El padre Carlos Bullí estaba con el padre Numa también, y habíamos un grupo de personas. Estaba el Monseñor Yosu, que es nuestro obispo de la zona del suroeste de Caracas. Yo le dije, oye, gloria a Dios que estás aquí, porque es que en estos eventos, lo dijo también el pastor evangélico, no podemos politizar la paz. La paz es algo que está por encima de cualquier politiquería. Nosotros, esto es una cosa superior, y la lucha por la paz, por tener un país en paz, todo esto del desarme, que es una parte, pero no es todo. Porque yo siempre digo que hay que desarmar. En vez de desarmar solamente de las armas físicas, hay que desarmar la mente. Porque yo puedo entregar una pistola o una metralleta, pero si yo tengo ese rencor y ese odio, yo agarro esta mesa y la convierto en una lanza, o ese paral que tú tienes y lo convierto en una lanza, ¿no? Entonces yo creo que es importante el desarme interior de todo odio, de toda violencia, de todo rencor, para que podamos nosotros ser instrumentos y agentes de paz. Yo estoy convencida, Pablo, de que el Espíritu Santo se derrama en todas estas iglesias, estas denominaciones, estas religiones, porque es que no somos acaparadores del Espíritu. Es un solo Dios. Lo que pasa es que nosotros, el hombre, con su egoísmo, con ese querer tener
posesión y tener la razón, entonces ha peleado durante años y años porque su religión es la auténtica y la verdadera religión, ya lo dijimos, es donde está Jesús, esa religión donde están esos valores inculcados, donde Dios se hace presente. Ahora que Jesús vino a ratificar cuáles son, bueno, eso es una verdad, Dios se hace hombre y se hace presente, pero lo vimos nosotros en el estudio, como inclusive durante muchos años, inclusive cuando el llamado de Ciro, el rey de Persia, hizo el llamado a la reconstrucción de la iglesia, de ese templo de Jerusalén que fue destruido, llamó a todos aquellos que estaban dispersos, que se estaban perdidos. ¿Y qué pasó? Acudieron, y lo dijimos en aquel momento, acudieron a la reconstrucción todos aquellos de corazón limpio, aquellos que desearon verdaderamente, eran libres y pudieron acudir. Y interesante, hay una nota que dice allí que no se podía verificar el linaje si verdaderamente eran hijos de Israel. Es decir, que nosotros sabemos que el Espíritu Santo se derrama sobre todos, inclusive allí, sobre paganos, sobre todo aquel que el Señor desee derramarse para hacer su voluntad. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a estar peleando y dividiéndonos? Si más bien Él nos está llamando a vivir en unidad, a poder convivir, a poder tener esa como una unión con las diferentes denominaciones, religiones, poder sentirnos. Por eso es que este es un programa ecuménico. Estamos llamados a ser uno en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo tantas divisiones de nuestro corazón? Porque yo vivo en Venezuela, el otro vive en Colombia, el otro vive en Brasil, el otro vive en Estados Unidos, el otro vive en Japón. Entonces, no, yo soy más que el otro, no. Somos igualmente hijos de Dios y cada uno con su cultura, con su idiosincrasia. Pero eso sí, hay algo que tiene que estar presente, que son esos valores cristianos, esos valores que Dios vino a mostrarnos, que es lo que hace la diferencia. A lo mejor yo no lo identifico como valores cristianos, a lo mejor lo identifico como valores de otra índole. Valores humanos. Valores humanos, pero cuando vamos a la práctica y los revisamos, son los mismos que Jesús vino, veo ahí en el libro Jesús Pedagogo, que vino a mostrarnos, a enseñarnos. ¿Con qué? Con hechos. La pedagogía de Jesús, decía mi hermano, que él era muy fuerte y denunciaba y decía la verdad de frente a cuando la persona estaba, que no quería reconocer su falta, pero también era un hombre muy dulce, capaz de mostrar su necesidad para poder encontrarse con el otro. Lo hacía cuando le iba a pedir agua a la samaritana. Es decir, nosotros, ¿por qué tantas divisiones? Nosotros tenemos que unirnos en esos valores que nos enseña Jesús, que nos está escrito en lo más profundo de nuestro corazón, porque fue el mismo Dios, somos hechos a su imagen y semejanza y nos colocó allí en lo más profundo. ¿Hasta cuándo divisiones? Hay un dato interesante de ese relato histórico y bíblico que tú señalas, lo podemos ver en el libro de Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías fueron un sacerdote, un político y un sacerdote. Sí. Que estos dos personas Dios los utilizó precisamente para hacer instrumentos de esa restauración, llamar Amén. al pueblo, enseñarle la ley. Estuvimos en el exilio babilónico porque nos alejamos del cumplimiento de esta ley. Entonces vino aquellos pequeños restos y tomaron en serio y se fortaleció y se levantó hasta los macabeos, ¿no? Que fueron capaces de arriesgar su vida. Una familia trabajando unida. Pero tomaron otra vez conciencia de que eran pueblo de Dios y trataron de restaurarse. Ya después sabemos la historia, eso se echó a perder y quedó un pequeño resto donde Jesús recogió para seguir el trabajo. Ajá, Johnny, ¿tú qué Sí, hay algo que me llamó mucho la atención y me sonreí cuando Rosa María estaba hablando, porque yo estaba escribiendo algo y Rosa María estaba hablando sobre lo que yo estaba escribiendo, pero ella no estaba leyendo. Ese es el de cuando se derrama el Espíritu Santo. Exactamente. Entonces yo dije que que en este momento tenemos un reto, un verdadero reto, porque nuestro templo de la resurrección del Señor acepta a todas las personas que quieran ir a la iglesia, y nos caracterizamos porque nos visitan muchos evangélicos, muchos adventistas y muchos católicos y cristianos de cualquier denominación, van a la iglesia y se sienten bien. Pero si se reúnen el musulmán, el judío, el evangélico, el católico,
¿Por qué nosotros no abrimos, o ellos también nos abren las puertas y nosotros podamos entrar en un templo musulmán para compartir con ellos su momento de recibir a Dios, su momento de inspiración, su momento de recogimiento? ¿Por qué no nos reunimos en un templo judío, en una sinagoga? Y bueno, yo digo en una sinagoga porque quizás no nos dejan pasar a la sinagoga, pero ¿por qué no invitarlos a ellos a que, por medio de ti, Pablo, que nos dejen pasar para compartir con ellos? Porque a una iglesia cristiana podemos entrar, a una iglesia católica podemos entrar, pero ellos también son nuestros hermanos, los consideramos nuestros hermanos, y la idea, el reto es unirnos, verdaderamente como lo está pidiendo el Papa Francisco, verdaderamente como lo pidieron los profetas, verdaderamente como lo pidió Jesús, que todos somos hermanos y todos somos uno en Dios. Pablo. Bueno, precisamente, Johnny, eso está ocurriendo aquí en Caracas, en Venezuela, para los que nos sintonizan internacionalmente. En el único país del mundo, ya este es el cuarto encuentro que tenemos. De hecho, yo no pude ir al templo musulmán porque estaba con el asunto de mi madre. Cuando mi madre partió, yo no estaba en Venezuela. Pero el padre Numa sí tuvo esa experiencia. Fuimos primero a la sinagoga aquí de San Bernardino. Después estuvieron en la mezquita musulmán allí también en San Bernardino. Hubo otro encuentro, no recuerdo dónde es, y esta oración ecuménica donde estuvimos. Pero pudimos entrar a la sinagoga y participar de una ceremonia de ellos. Y pudimos entrar a los musulmanes y también participamos porque ya son ministros, pastores jóvenes. Esto es un movimiento espiritual que no lo para nadie. Yo lo hablaba con uno de ellos, tuve la oportunidad de saludarlo y felicitarlo, tanto al musulmán como al pastor evangélico, al judío. Repito, no pude porque no estaba allí presente, pero también he podido hablar. Cuando estuve en la sinagoga hablé con ellos. Y yo lo hablaba con un hermano que me acompañaba cuando vine para acá, para Ruiz Pineda. Yo creo que es importante entender esto, que allí se sintió en todas las denominaciones. Las iglesias, las instituciones, las altas jerarquías de las instituciones les va a costar mucho trabajo abandonar sus privilegios, su rango. Cosa que no le hizo a Dios, porque Dios, que era de condición divina, Jesucristo, no se aferró celoso a su rango. Ese es el rollo de nuestras autoridades, tanto católicas como evangélicas, musulmanas, que cuando llegamos a una posición ya empezamos a defender la institución porque nosotros apoyamos. Pero las bases de todas esas iglesias musulmanas, judías, católicas, evangélicas, no están aferradas a ningún rango. Lo que están aferradas es a Cristo Jesús y al amor de Él y al reino de Dios. Por ahí viene la iglesia. El padre Numa lo dijo el sábado pasado en nuestro encuentro de refundación. Esta iglesia de la base es la que puede salvar a la iglesia. Amén. Me pareció que esa fue una frase profética y yo creo y ese es el objetivo. Precisamente estamos saliendo ahorita para nuestro encuentro de retiro espiritual de catequistas, donde se va a preparar a los catequistas para preparar a personas que aprendan a conocer la palabra de Dios, para conocer a Jesús, pero no para hacer la primera comunión. Nosotros preparamos a la gente para que sea testigo de Jesucristo, para que viva precisamente esta dimensión ecuménica, para que pueda aprender a vivir como lo manda Jesús, para que se entrenen a vivir en el reino. Ese es el objetivo de nuestra catequesis. Nuestra catequesis no es simplemente hacer un sacramento, una comunión y hacer un desayuno y una fiesta y ahí se acabó todo. Esa catequesis tiene que morir y dar paso a una catequesis vivencial, una catequesis donde verdaderamente nosotros mostremos al pueblo de Dios esta manera nueva de vivir que Jesucristo nos trae, que es lo que nos conduce a la paz. Y yo también recordaba ahora cuando veníamos, yo recomiendo esa película y yo recomiendo a TV Caricuao que a ver si la pongamos. Eso salió en Vive TV. Vive TV es una estación nuestra local de aquí de Caracas, de Venezuela. Es una película muy antigua. La película se llama El día en que la tierra se paró. Y ese es ¿cómo se llama? El argumento de la película. Era un extraterrestre que venía, entonces nosotros salimos con todos los tanques de guerra, empezando que nos iban a agredir o lo que sea, y era una raza superior que venía a visitarnos.
y uno de los extraterrestres decía, no, nosotros no venimos a agredirlo, venimos a compartir con ustedes. Y hubo una entrevista, y resulta ser que cuando se quitó la escafandra esa, era un ser humano que vivía aquí hace muchos años, miles de años en la Tierra, una película de ciencia ficción, pero tiene un mensaje muy bonito, y que se había ido a otra galaxia y había conocido esa civilización superior, pacífica, con unos poderes tremendos. Y él decía, no, yo vengo aquí a hablarle a todos los líderes de la Tierra. Y entonces el delegado de los Estados Unidos le decía, bueno, pero eso es imposible porque nosotros no podemos reunirnos con los soviéticos. Eso cuando asistían los soviéticos tenemos algunos problemas de conflicto y hay problemas de territorio. Y el extraterrestre, el ser humano extraterrestre le dice, yo no vengo a hablar de esas tonterías con ustedes. Yo lo que vengo a decirles es que ustedes no se ponen de acuerdo, el planeta lo van a perder. Y eso fue una película que tenía un mensaje profundamente profético. Sí, señor. Porque esa película probablemente es de allá del siglo pasado, finales del siglo pasado, y eso está viviéndose ahorita. En la ONU creo que se estaba hablando de eso. Exactamente. Y Evo Morales lo ha insistido mucho como un profeta de los indígenas, la Pachamama, el cuidado de la tierra, la ecología. Que dicho sea de paso, ya próximamente vamos a tener un programa especial porque vamos a tener una clase de catecismo de creación y ecología del parque zoológico. Yo les invito para grabarla allá, esa clase, porque hay que enseñar conciencia ecológica. ¿De qué vale rezar el Padre Nuestro y la de María si destruimos la creación que ese mismo Padre nos dio, ¿no? ¿Verdad? Entonces todo esto cambia todo un panorama. Y yo tengo mucha esperanza, mi hermano, y yo sé que ustedes también, mis hermanos, de que ya el Espíritu Santo está rompiendo barreras para dejar los esquemas y los privilegios y buscar el reino de Dios y su justicia, y la paz nos vendrá por añadidura. Amén. Amén. Estamos cerrando el programa, hermano. Bueno, Rosita, si quieres añadir algo. Sí, bueno, dale gracias a Dios. No sé si vamos a leerla. Sí, nos quedan todavía 5 minutos, pero bueno, fíjate vamos a ir redondeando. Me hiciste recordar, Pablo, ayer estuvimos en nuestros talleres, los que damos de formación para la catequesis. Tuvimos un momento muy importante y muy significativo a través de esas pequeñas dinámicas que eran reconocer, al igual que la pedagogía de Jesús, esas necesidades de las personas. Y fíjate que quiero traerlo a colación porque fue muy bonito y sencillo. Se colocaron un babero tipo Baby. Un papel, ¿no? Y allí cada quien empezó a colocar cuál sería la forma de llevar el evangelio o cómo él prepara esas clases para los niños. Sí, la manera de transmitir. La manera de transmitir. Bueno, cada quien empezó a colocar su forma. Uno que cantaba para poder preparar, otro hasta masticaban chicle porque era su forma de concentrarse ahí. Otros que bailaban, otros se sentaban, otros analizaban. Y qué interesante que después al final llega nuestra hermana Iracema, que es la coordinadora de la catequesis, y nos dice, muy bueno, lo que estoy haciendo con esto es un diagnóstico de ustedes. Aquí me estoy dando cuenta de que aquí tenemos personas kinestésicas, visuales, auditivas, y entonces ahora sabemos que para poder dar la catequesis o podemos dirigir a este grupo, tengo que realizarlo con estas actividades, porque tienen unas características propias del grupo. Entonces fíjate que es así, nuestra catequesis tiene que ir a igual que Jesús, siendo sensible a necesidades de la persona. ¿Qué está pasando? ¿Cómo logro llegar a él? ¿Cómo voy a transmitir? No solamente llegar y caerle a versículos de la Biblia, porque hay personas que sí lo digieren, porque son personas que les gustan analizar, meditar, pero hay otras que no. Hay otros que necesitan, no sé, danzarlo, necesitan el contacto con la naturaleza para poder sentir esa realidad. Y eso es ser pedagogo al estilo de Jesús. Porque el mejor pedagogo es Jesús. Dicho sea de paso, recomiendo este libro, se llama Jesús, Maestro y Pedagogo. Aporte para una cultura escolar de los valores del Evangelio que yo voy a aplicar hoy en el retiro de los catequistas. Esto es dedicado a los maestros cristianos, pero el catequista maestro cristiano. Sería muy bueno, a ver si para la próxima semana, como vamos a iniciar nuestra catequesis en este estilo,
que tú puedas invitar a algún compañero o compañera tuyo excelente, catequista, excelente, para sí, que sigamos ahondando en este tema que me parece muy importante y puede ser muy útil a nivel nacional e internacional para que todas las otras iglesias puedan darle esta dimensión humana. Jesucristo partió de las necesidades del pueblo para dar su mensaje del reino, partiendo siempre de la realidad del mundo. Leamos con atención el Evangelio y nos vamos a dar cuenta de eso. Bueno, mis queridos hermanos, vamos entonces a concluir con esta oración tan bella en este día, o esta segunda parte que hemos dedicado al trabajo por la paz. Invocamos a que se inspiró Francisco para ponerse su nombre. Ningún papa, desde Pedro hasta acá, ha tomado el nombre de Francisco de Asís. Bueno, Pedro no lo conocía, pero desde Francisco de Asís para acá ningún papa, porque lo despreciaron en Roma, lo despreciaron en el Vaticano, y para hacerle una represalia, por así decirlo, ¿cómo se llama eso? Desprecio. No, sí, pero para hacerle lo que quita el desprecio. Francisco se puso nada más y nada menos el nombre de él. Decía así San Francisco: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo la verdad. Donde haya duda, ponga yo la fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo la luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh Maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar, porque dando se recibe, olvidando se encuentra, perdonando se es perdonado y muriendo se resucita a la vida eterna. Amén. 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 Viva Francisco, que él sigue intercediendo por nosotros y que interceda por su tocayo en Roma, y que ese nuevo hermano nuestro que está dirigiendo la Iglesia Católica no se le enfríe nunca el guarapo, y que Dios me lo proteja para que él siga siendo instrumento de paz. Definitivamente estamos en tiempo de reconstrucción a todo nivel, reconstrucción en lo personal, reconstrucción en lo familiar, reconstrucción en nuestras iglesias y reconstrucción desde el papado. De eso vamos a hablar el programa próximo. Los invitamos para la próxima semana. Amén. Bueno, llegamos ya a la parte final del programa. Deberíamos hacer un programa especial sobre lo que fue la vida de San Francisco de Asís, porque fue un hombre que prácticamente su cuerpo se estaba deteriorando, estando ciego, era un hombre que seguía trabajando por el reino de Dios. Precisamente el sábado que viene es día de su fiesta, así que vamos a dedicar el programa. Le damos gracias a nuestro hermano Jesús Blanco y Nelson Suárez en las cámaras de TV Caricuao, a nuestro hermano Manuel Maldonado y Rafael Fernández en la dirección de Radio Macarao, a todos nuestros queridos radiousuarios de Caricuao, Macarao, y ahora los que nos escuchan y nos ven internacionalmente por YouTube y próximamente por la red Venezuela Comunitaria también nos podrán ver. Le damos gracias a todos nuestros queridos radiousuarios, a ti, Pablo, Rosa Mireya, el Espíritu Santo, productor de este programa que siempre nos toma como instrumento para poder llegar a ustedes. Pablo, para la bendición final. Y que el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios del musulmán, del judío, del cristiano y de todas las religiones y seres humanos de la tierra, nos bendiga y nos conduzca por los caminos de su paz. Amén. 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 Sigan con la excelente programación de Radio Macarao y TV Caricuao a nivel nacional e internacional. Amén. Dios los bendiga Amén. a todos.